Egipto, diciembre de 1945. Un campesino rompe una vasija sellada durante 1600 años. Dentro encuentra 13 libros de papiro que la iglesia primitiva había ordenado destruir. Evangelios prohibidos, cosmologías heréticas, y en el centro de todo, la historia de una diosa cuyo nombre significa sabiduría, Sofía. Según estos manuscritos, antes de que existiera el tiempo, antes de que naciera el Dios del Génesis, existía ella, una entidad de luz pura que cometió un error tan monumental que creó nuestro universo entero por accidente. ¿El resultado? Un Dios menor, ignorante y celoso, que construyó este mundo como una prisión. Un Dios que, según los gnósticos, es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Y la serpiente del Edén no era el villano de la historia, era el héroe enviado por Sofía para liberarnos. Hoy descubrirás por qué esta cosmología fue borrada de la historia. Y te advierto, nunca volverás a leer el Génesis de la misma manera. Antes del principio no había oscuridad. Los gnósticos llamaban a este estado el pleroma, plenitud total, un reino de luz donde habitaban los eones, seres divinos emanados del Padre inefable. Estos eones existían en parejas perfectas, masculino-femenino, en equilibrio absoluto. Y entre todos ellos brillaba Sofía, la sabiduría personificada. Pero ella era diferente. Donde los demás contemplaban en silencio, ella anhelaba. Quería conocer al Padre directamente, sin intermediarios. Y cometió el acto que cambiaría todo. Decidió crear sin su pareja divina. Actuó sola, y de su deseo solitario nació algo que nunca había existido en el pleroma. Una creación imperfecta. No era luz pura. Era luz mezclada con sombra. Los textos lo describen con horror. Una criatura con cabeza de león rugiente y cuerpo de serpiente. Su nombre, Yaldabaoth, el dios ciego. Sofía, horrorizada, lo expulsó del pleroma. Yaldabaoth cayó a través de capas de oscuridad creciente, y porque nació fuera de la luz, sin ver a nadie más a su alrededor, creció creyendo que estaba solo, que él era el único Dios. Y en su ignorancia cósmica, pronunció las palabras que quedarían grabadas en el Génesis: «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Pero estaba equivocado. Había una madre divina por encima de él. Y lo que hizo a continuación fue construir la prisión más perfecta jamás diseñada. Yaldabaoth se convirtió en arquitecto. Los gnósticos lo llamaban el demiurgo, el artesano de segunda categoría. Creó 7 cielos, pero eran copias imperfectas. Creó la tierra, hermosa, sí, pero diseñada para atrapar almas. Porque aquí está el giro más oscuro. La materia misma es una prisión, no porque sea mala, sino porque es limitante. Nacemos sin recordar de dónde venimos. Vivimos atrapados en cuerpos que envejecen. Morimos sin saber a dónde vamos. Entonces, el demiurgo decidió crear su obra cumbre, un ser a su imagen. Tomó barro, lo moldeó con forma humana y sopló. Pero el cuerpo no se movía, era solo arcilla animada. Y aquí Sofía intervino desde su exilio. En secreto, sopló en Adán una chispa de su propia esencia divina, el pneuma, el espíritu. De repente, la creación del demiurgo era superior a él mismo. Adán ahora contenía algo que Yaldabaoth nunca tuvo: conexión directa con el pleroma. Los textos dicen que cuando Yaldabaoth vio a Adán caminar y pensar, sintió algo nuevo: envidia.
Su propia creación brillaba más que él, y de esa envidia nació un plan. Si no podía quitar la chispa divina, la escondería, la enterraría bajo capas de ignorancia y materialidad. Creó el jardín del Edén, no como paraíso, sino como jaula dorada, y plantó 2 árboles, el de la vida y el del conocimiento. Luego pronunció la prohibición más famosa de la historia: del árbol del conocimiento no comerás, porque el día que comas, morirás. Los gnósticos preguntaban: ¿qué clase de Dios benévolo prohíbe el conocimiento? ¿Qué padre amoroso amenaza por buscar sabiduría? La respuesta: un Dios celoso, que sabe que el conocimiento libera a sus prisioneros. Adán y Eva vivían en inocencia perfecta, pero inocencia es solo otra palabra para ignorancia programada. No cuestionaban, no buscaban, simplemente existían, hasta que llegó la serpiente. En la Biblia tradicional, la serpiente es Satanás, el tentador. Pero en los evangelios gnósticos tiene otro nombre: el instructor, el enviado de Sofía. No venía a condenar, venía a liberar. Se acercó a Eva y le hizo la pregunta que el demiurgo nunca quiso que se hiciera: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis? Eva repitió la amenaza: si comemos, moriremos. Y entonces la serpiente dijo las palabras que cambiarían todo: no moriréis. Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En la lectura tradicional, esto es la gran mentira. En la lectura gnóstica es la gran verdad. Eva come y algo se activa dentro de ella. La chispa divina que Sofía implantó finalmente se enciende. Ve el jardín no como paraíso, sino como jaula hermosa. Ve al demiurgo no como padre amoroso, sino como carcelero celoso. Y hace algo revolucionario: comparte el conocimiento con Adán, lo libera también. Cuando el demiurgo descubre lo que pasó, no actúa como padre triste, actúa como tirano furioso por perder control. Los maldice, los expulsa, les impone dolor, trabajo y muerte, y coloca guardianes con espadas de fuego para que nunca vuelvan al árbol de la vida. Lectura tradicional: Eva peca, corrompe a Adán, traen muerte al mundo. Lectura gnóstica: Eva se ilumina, libera a Adán, dan el primer paso hacia la gnosis. El pecado original no fue desobediencia, fue despertar. Y la expulsión del Edén no fue tragedia, fue liberación parcial. Sí, ahora experimentarían dolor, pero también algo que nunca tuvieron en el jardín: libre albedrío, capacidad de buscar la verdad. Eva se convirtió en la primera gnóstica de la historia. Sofía no abandonó a la humanidad después del Edén. A lo largo de la historia envió instructores: Seth, Noé, Melquisedec, pero el supremo fue Jesús, aunque no el Jesús que conoces. En el cristianismo ortodoxo, Jesús murió por nuestros pecados. En el gnosticismo, Cristo es un eón que descendió para enseñar la gnosis. No vino a morir, vino a despertar. En el Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. No habla de obedecer mandamientos externos, habla de despertar la divinidad interna. El reino de Dios está dentro de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Este es el mensaje central. La salvación no viene de templos o sacerdotes. Viene de recordar quién eres.
No eres un pecador miserable, eres una chispa del pleroma, atrapada temporalmente en materia. Y por esto el gnosticismo fue declarado herejía. En el año 180, Ireneo de León atacó a los gnósticos. En el Concilio de Nicea del año 325 se estableció el credo ortodoxo, y en el año 380 el emperador Teodosio ordenó destruir todos los textos gnósticos. ¿Por qué tanto miedo? Porque representaba amenaza existencial al poder eclesiástico. Si cada persona accede a lo divino directamente, ¿para qué sacerdotes? Si la salvación viene del conocimiento interno, ¿para qué sacramentos controlados? Si el Dios del Antiguo Testamento es el demiurgo ignorante, ¿qué autoridad tienen las instituciones? Los gnósticos fueron perseguidos, sus textos quemados, sus comunidades dispersadas, pero las ideas sobrevivieron. El gnosticismo como religión murió en el siglo IV, pero las ideas son inmortales. Reaparecieron con los cátaros del sur de Francia en la Edad Media, quienes creían que el mundo material era creación de un dios maligno. La Iglesia respondió con la Cruzada Albigense, masacrando a decenas de miles. Reaparecieron en la alquimia medieval, donde transformar plomo en oro era metáfora de transformar el ser ignorante en iluminado. La piedra filosofal no era un objeto, era la gnosis. Y en la era moderna, la gnosis reapareció sin usar ese nombre. La película Matrix es cosmología gnóstica en código. El mundo es una ilusión creada por un poder inferior, y el despertar viene del conocimiento. Morpheus es la serpiente del Edén diciendo: ¿quieres saber qué es la Matrix? Neo es Adán, eligiendo conocimiento sobre ignorancia cómoda. Mira a tu alrededor. El concepto de despertar, la búsqueda del yo verdadero, la idea de que las instituciones te mantienen ignorante, la sospecha de que la realidad consensuada es construcción limitante. Estas son ideas gnósticas vestidas con ropaje moderno. Y aquí está la paradoja. Vivimos en la era con más acceso a información jamás visto, pero también con más desinformación, más distracción, más ruido mental. Los gnósticos dirían: el demiurgo se adaptó. Ya no prohíbe el conocimiento, simplemente lo ahoga en un océano de datos irrelevantes. Redes sociales, entretenimiento infinito, cultura de indignación perpetua, todo diseñado para mantenerte en el nivel superficial. Pero el camino sigue siendo el mismo que hace 2000 años: mirar hacia adentro, desconectar del ruido, cuestionar las narrativas, buscar conocimiento directo en lugar de creencias heredadas. Entonces, ¿qué hacemos con esta cosmología radical? No tienes que creer literalmente en un dios con cabeza de león para extraer sabiduría del mito gnóstico. Piensa en el demiurgo como metáfora de todos los sistemas que te mantienen ignorante. Gobiernos, religiones dogmáticas, corporaciones que venden felicidad envasada, algoritmos que te mantienen adicto. Piensa en el pleroma como tu potencial más alto, ese estado de conciencia expandida que tocas en meditación profunda. Y piensa en la chispa de Sofía como esa parte de ti que sabe que hay más, esa voz interior que dice: esto no puede ser todo. Esa inquietud sagrada que te impulsa a buscar significado más allá del consumo y la distracción. La gnosis no es sobre textos antiguos, es sobre experiencia directa, el momento en que dejas de creer lo que te dijeron y empiezas a saber por ti mismo. Hemos explorado cómo los gnósticos reinterpretaron la creación bíblica,
Pero hay otra cosmología que también habla de dioses descendiendo a la Tierra y manipulando la genética humana. Los sumerios, la civilización más antigua conocida, dejaron tablillas de arcilla que cuentan una historia inquietantemente similar. Seres llamados Anunnaki, que vinieron de los cielos y crearon a la humanidad como trabajadores para minas de oro. ¿Coincidencia? ¿Diferentes culturas describiendo el mismo evento desde perspectivas distintas? Haz clic en ese video que está apareciendo ahora. Los Anunnaki, los dioses que crearon a la humanidad, ¿y por qué nos abandonaron? Porque si el demiurgo es la versión gnóstica del creador imperfecto, los Anunnaki son la versión sumeria, y las similitudes son imposibles de ignorar. Los evangelios que llegaron a tu Biblia fueron seleccionados por hombres con agendas políticas. Los que no encajaban fueron quemados, pero la verdad sobrevive, en manuscritos enterrados, en símbolos codificados, en preguntas que cada generación vuelve a hacer. Sofía creó sin permiso y dio vida al demiurgo. El demiurgo creó sin amor y dio vida a la prisión material. Pero Sofía no se rindió. Sigue susurrando a través de los siglos, esperando que alguien escuche. Y tal vez ese alguien eres tú. Esto es Los Manuscritos Perdidos, desenterrando las narrativas que el poder intentó borrar.